conocí el mundo de la terapia, que es supremamente importante. Todos tenemos cosas finalmente que sanar, y porque también lo conocí desde un aspecto muy también ligado a la parte energética, conocer el sistema y el circuito a través de los chakras, muy a través de la espiritualidad, que también me gustó mucho, como ese junte no solo desde la psicología a nivel de la psique, sino también desde esa parte alma y espíritu. Yo recibí ese tarot, no se me olvida, yo estaba en la cama y yo dije, ¿qué es esto tan hermoso que tengo en mis manos? Y empecé a sacar carta por carta y me la detallaba y todos los días lo sacaba sin saber qué significaba y no me interesaba que fuera cada carta. Yo dije, esto es espectacular. Lo puse en el nochero y hoy en día sigue estando en mi nochero cada noche, porque el tarot lo pone a soñar a uno también. No, o sea, los sueños son nuestro terapeuta, porque los sueños son compensatorios, hablan de lo que está intentando compensar la psique. Hey, habladores, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a otro capítulo del podcast de Habla. Hoy con otra invitada. Invitada especial. Una invitada especial que nos acompaña el día de hoy. Así que, como siempre, Vale, bienvenida. Ya no Vale, de ahora en adelante será Maldi porque... Chencho, Maldi, Vale, bienvenida. Checho, bienvenido. Y tenemos a María Alejandra hoy como invitada. Gracias. Especial. Mucho gusto. Muchas gracias a los Así dos. que, hey, comencemos esto como siempre nos gusta. Vale, tú siempre eres la persona que pregunta. Bueno. ¿Cómo te gusta que te digan Aleja, Maleja, María? Aleja. Aleja, listo, Aleja. Aquí siempre comenzamos con la siguiente pregunta y de esta pregunta siempre sale el resto de la conversación porque la gente nunca responde la pregunta como tal, no, la gente se extiende y eso es lo que nos gusta. Entonces, ¿qué momento de tu vida sientes tú que te marcó y como que te diferenció la vida en un antes y un después, que te digas como este evento, esta situación, esto me hizo lo que yo soy hoy en día? Obviamente uno tiene muchas, pero contanos alguna y que sea muy importante. Listo. Bueno, primero, gracias por invitarme. Qué rico estar acá. A ti por estar aquí. Conversando con ustedes. Bueno, un momento de mi vida muy importante, un antes y un después, sí lo tengo. Tenía yo 18 años. Estaba en ese momento como en segundo semestre de administración de negocios, carrera por la cual escogí muy desde la razón. Yo quería en realidad estudiar artes plásticas, me encantaba el arte, pero mi papá me decía, eso no da plata, pues como nos dicen a muchos. Estudié algo diferente. Y en ese momento pues yo entré como en una crisis también como existencial en 11, recuerdo, y no sabía qué estudiar. Mi papá administrador, mi hermana, administradora de negocios, mi mamá emprendedora. Yo dije, no, me voy por lo fijo. Entonces me acuerdo que tenía muchas revoluciones por dentro en ese momento en la universidad, cuestionándome mucho si quería o no. Y un día en un almuerzo, mis papás además se estaban separando en ese momento. Entonces mi papá, a él se le prendió como el bombillo, le bajó el rayo morado y dijo, yo quiero hacer esto en conciencia. Y empezó y nos contó que iba a empezar a ir donde una psicóloga. Y él empezó a ir donde la psicóloga y yo vi que él empezó como a leer unos libros. Él siempre fue súper lector. Y en un almuerzo, un jueves en semana, llega y me dice mi papá, hija, tú sabías que probablemente hay vidas pasadas. Y les estoy hablando del hombre más racional del planeta Tierra, el mismo que me dijo, usted no puede estudiar esas cosas raras. Y yo le dije, ¿yo qué? Yo dije, este man se enloqueció. Y empezó a decirme, sí, me dijo, y también el alma, y me empezó a hablar del alma, que pasa a veces por momentos muy difíciles, y me empezó a hablar de un libro que se estaba leyendo en ese momento que se llama La noche oscura del alma, de Thomas More. Y me empezó entonces a hablar de que el alma atraviesa, escoge a veces pruebas también muy duras a lo largo de su vida, que los lleva a tener unos crecimientos muy importantes para poder, la crisis como que nos lleva a situaciones en las que no podríamos comprender ni ser mejores versiones si no hubiéramos pasado por esas crisis. Y empezó además a hablarme en un lenguaje en el cual yo nunca había escuchado a mi papá.
y después me empezó a hablar de los chakras y yo, ahora sí, y nunca me iba, o sea, les estoy hablando 2013, no había pues Instagram apenas, o sea, no estaba como el boom ahorita de la tecnología, redes sociales, que ya se está hablando mucho más de estos temas. Entonces obviamente habían muchas personas ya hablando de eso en su momento, pero digamos que para mí era súper desconocido, y hablar a mi papá de eso, yo dije, Dios mío, ¿qué es eso? Entonces, además de como mi papá siempre fue el que mandó en la casa, entonces siempre tuvo también como de alguna manera para nosotros era muy importante lo que él dijera, ¿cierto? Entonces hubo una influencia muy importante. Entonces cuando él empezó a hablar de esto, yo dije como, mi papá se está hablando de esto es porque tiene que ser algo bacano, o sea, y había algo dentro de mí que me decía, ahonda más en eso. Entonces yo le dije, padre, ¿sabe qué? Yo quiero ir a la psicóloga, que usted está yendo. Entonces empecé a ir donde ella. Ya tenía un enfoque que se llama transpersonal en la psicología, donde ahondan muchísimo en las raíces de tus problemas y lo que te está sucediendo a nivel familiar, a nivel energético, ¿cierto? Y ella tenía un enfoque muy bacano alrededor también de los sueños, de la terapia era muy, cuénteme qué sueños tiene, y era reikista, maestra reiki. El caso es que me encantó. Empecé entonces a ir súper juiciosa, terminé también iniciándome en Reiki como mi papá, y ya pasamos, mi mamá después se inició en Reiki, mi hermana también. Entonces bueno, ahí yo digo porque es un momento importante en mi vida, porque conocí el mundo de la terapia, que es supremamente importante, todos tenemos cosas finalmente que sanar, y porque también lo conocí desde un aspecto muy también ligado a la parte energética, conocer el sistema y el circuito a través de los chakras, muy a través de la espiritualidad, que también me gustó mucho, como ese junte no solo desde la psicología a nivel de la psique, sino también desde esa parte alma y espíritu. Y bueno, ya de ahí en adelante empezó como ese camino en mí. O sea, la cédula vino con espiritualidad incluida. Pero aquí es donde nos encanta, Aleja, y es lo que hacemos precisamente acá, y es empezar a tomar esas historias que nos narran, y creo que todo esto se une como si estuviéramos haciendo un resumen de los capítulos anteriores, sí, ¿no? Me encanta. Porque tiene creencias, tiene un momento en el que te cambia la vida, tiene un momento de espiritualidad, tiene un momento de un montón de cosas que hemos venido aquí hablando y que nos compartes esa historia y se las comparten a ustedes, de esos momentos en el que yo creo que uno muchas veces cae en esos momentos de racionalidad, y tú también nos lo has contado, y es que tengo que estudiar, cómo tengo que estudiar, que eso me genere dinero, un montón de cosas. Hemos también hablado aquí mucho de esa influencia social que uno se encuentra, y es que la misma sociedad le dice a uno, usted tiene que estudiar tal cosa, porque entonces si estudias artes no vas a tener dinero, porque el dinero entonces es súper importante para tal cosa, un montón de cosas que a la final yo creo que el que se perjudica es uno cuando toma ese tipo de decisiones. Pero cuando uno encuentra en algún momento de su vida este tipo de vivencias, experiencias que lo hacen cambiar a uno su forma de pensar, creo que uno empieza a vivir de alguna forma como feliz, como con sentido. Creo que tú le encontraste otro sentido, o un sentido más como más especial a tu vida a partir de eso que pasó. Y además se me abrió. Claro. No, ya yo era la que llegaba hablando de chakras a la universidad. O sea, en estos días mi papá se está pasando de casa en este momento, entonces me mandó fotos, hija, aquí todavía hay unas carpetas tuyas en la universidad. Entonces fui a hacer una depuración y justo le mandé a Dani, porque era el parcial de análisis de datos, y al lado una hoja del chakra, sexto chakra, o sea, literal, y yo, mira esta combinación. Qué bacán. Entonces ya yo era la hippie de la universidad. Ya mis amigos me decían, ay, vos estás loca. Tenía un novio en ese momento haciendo maestría en finanzas, y me decía como, ay, sí, no, está bien, ¿no? Así la energía, no sé qué, pero yo era con mis cuartos, mis cosas tal cual. O sea, ahí es donde yo digo como que de verdad el universo siempre le pone a uno las guías, y cuando uno se conecta con uno siempre te da los mensajes, por más de que tu alma escoja caminos aparentemente que te hacen perder, pero todo es perfecto. Yo ni siquiera me arrepiento de haber estudiado administración de empresas, así debía ser. Y también conocí personas maravillosas que yo hubiera dicho, siquiera las conocí gracias a esta carrera también que estudié. Lo importante es escuchar esas señales. No es renegar el camino que cogiste, no, es escuchar las señales en ese camino que en algún momento trazaste. Obvio, admiro a las personas que, aunque la sociedad o los papás le dijeran no estudie eso, fue capaz. Pues no fue mi caso, pero también tenía que ser así. No tenía en ese momento la estructura para decirle y pararme a mi papá y decirle no, voy a estudiar esto. Pero después, cuando uno mira hacia atrás y agradece también haber tomado esas decisiones,
ya te cambia mucho el panorama y te dejas, entonces dejas atrás como la queja y te das cuenta que siempre estuvo la señal y que si la escuchas en realidad no estuviste perdido. Wow. Pero sabes que es muy curioso porque como que, o sea, dos cosas. Uno, me encantan tus aretas. Ay, o sea, gracias. son como o sea, no sé qué son, pero están A la geniales. orden. Como que Parecen no me unas puedo estrellas. concentrar, estoy mirando y además que se mueve. Entonces como, El poder de la sé, energía. me encanta. Bueno, eso por un lado y lo otro. Es muy curioso porque el papá, o sea, ella tomó el papá ambas cosas, la administración y lo energético. Sí. Como que igual terminó, pero no de mala manera, Escuchando al pero papá. igual terminó. Sí. O sea, el papá le dio los dos lados, como mira, es que lo racional, pero también lo dio el otro lado. Y al fin, y ella lo que hizo fue tomar ambas. O sea, ella por lo menos, pues me imagino que todavía aplicas algo de administración en tu vida. Así es. Entonces como que no fue como, ay, ya me puedo, al fin, me puedo salir de la... No, o sea, como que terminó cogiendo ambas cosas, Sí. me imagino que también mezclándolas de alguna forma, pues porque es lo que soy. Claro. Ella pues un día no se levanta administradora, al otro día se levanta como yo, que no sé qué hacer conmigo porque tengo 7 personalidades. No, ella como que fue capaz de hacer una cohesión entre ambas, o por lo que veo, pues la estamos conociendo todos, muchachos. Estamos dando nuestro punto Entonces de es muy vista. interesante, no sé, me parece como muy interesante que como que es una herencia decidida y no dividida, no sé, me gusta. Sí, sí. Yo hago una pregunta desde la curiosidad, Aleja. Tú llegaste, digamos que escuchaste que aquí empiezo a unir cosas y es precisamente lo que nosotros pretendemos acá, chicos y chicas y la gente que nos ven, y es hablar y saber escuchar, que está muy ligado precisamente a lo que queremos hacer y es hablar. Pero digamos que tú llegaste a lo que eres ahora gracias a que alguna vez tu papá leyó, estuvo donde una psicóloga, ¿cierto? Pero tú sabes el génesis de tu papá, o sea, tu papá, ¿por qué y cómo llegó allá? Sí, bueno, él también me contaba mucho de su infancia, que es muy importante Qué también. bacano. Mi abuela, pues de alguna manera también como típica familia antioqueña, pues eran muy católicos, pero de alguna manera también estaba muy conectada, por ejemplo, con el tema de los alimentos. También, aunque fuera a misa, tenía un pensamiento como muy evolucionado para su época. Y, por ejemplo, ellos son de Aguadas Caldas, pero mi papá nació en Caldas, Antioquia, porque mi abuela decía, quiero que crezcamos, quiero y siento que hacer en una ciudad principal, entonces se los llevó a todos, con mi abuelo también, era matriarcada de alguna manera, y mi abuela también tuvo una influencia importante, inclusive ella escribía las propias recetas medicinales a partir de plantas. Wow. Era como yerbatera, por decirlo así, ¿cierto? A pesar de que a pesar de que pues tenía como muy arraigado el tema religioso, de alguna manera también estaba muy conectada, que no son excluyentes, pues como tenía su propia espiritualidad y profundidad muy bonita. Entonces yo creo que eso, y eran familias muy lectoras. Y pues Okay. finalmente la lectura también abre mucho tu mente. Sí, de emoción. Entonces mi papá toda la vida leyó muchísimos libros. Entonces cuando llegó a este mundo y se adentró una nueva literatura, también eso le permite abrir la mente. ¿Qué sucedió en su camino del héroe? ¿Cuál fue su prueba? La separación con mi papá. Eso fue lo que hizo que llegara la psicóloga, que decidiera hacerlo en conciencia, porque digamos que él había cometido ya muchos errores a lo largo de su vida profesional también, hasta que también su alma dijo, aquí ya no más, hagamos esto diferente. Él fue el que tomó la iniciativa y de ahí en adelante eso fue lo que le permitió también como crecer como en conciencia, de alguna manera ayudar al propio sistema. O sea, el mismo, no, estoy en administración, pero después no, venga, que hay otro camino. No, mentira, ya me di dijiste. cuenta que ella Oh, Entonces sí, yo podría decir que fue el tema de la separación con mi mamá. Sí, wow. Claro, como yo decía, como Una porque crisis. un día pasó de administradora. Eso. Pero también me acordé yo, la verdad, que se está divorciando, entonces obvio. exacto. Hubo un momento, o ese momento. Por fue- eso las crisis de verdad son regalos mal envueltos. O sea, nada en la vida nos quita, toda pérdida oculta una gran ganancia siempre, siempre. Wow. Una lección aprendida muy chévere. Siempre salimos con- Aquí salimos aprendidos con muchas lecciones. Aleja, nos cuentas y nos regalas esa historia tuya del papá y todo lo que nos muestras. Y aquí hemos nosotros hablado sobre creencias, hemos hablado de la infancia, hemos hablado de qué más hemos hablado, sobre Miedos. los temores, los miedos. Sí.
Y yo soy una de las personas que está muy encaminado a lo racional, pero dentro de lo que nos cuenta Aleja, veo que tú combinas mucho como el tema científico racional con lo espiritual, con el alma. ¿Cómo, ya es una pregunta como que me nace a mí, es cómo uno llega a de pronto como a integrar, o no sé si la palabra es creer, pero como a apostarle a poder combinar todas esas cosas que yo creo que hacen lo que es Aleja hoy? O sea, cómo llegar como hasta ese punto, porque yo soy algunas veces los que me cierro un poquito y soy muy racional, o sea, soy muy de, no, más de psicología, más de ciencia, más de esto, pero con lo que escucho que tú eres como esa muestra de un mundo. Filosofía Aleja. ¿Cómo llega la filosofía Aleja? Eso como, listo, estuve en el mundo racional, pero entonces ahora estoy en el mundo espiritual, pero también puedo combinar creencias, puedo combinar esto, y que nos cuentes también qué, o sea, qué de todas las creencias, no sé si llamarlo así, si está bien, si no me corriges, no hay ningún problema, pues qué haces tú también, o sea, ¿qué hizo todo eso que haces? Un montón de cosas que ahorita nos estaba contando detrás del backstage. Entonces, como contarnos un poquito sobre eso, como esa combinación de todas esas cosas que a mí me parece maravilloso y que le hace a uno como una apertura muy grande de un montón de cosas que yo creo que deberíamos estar muy abiertos a experimentar. Bueno, está muy amplia tu pregunta, muy interesante. Entonces, empecemos por el principio. Voy a hacer algo, les voy a contar como un poquito, como resumidamente, como ese camino, como esa cajita de herramientas que fui construyendo y cómo me llevó al concepto que yo también fui construyendo de la parte espiritual y el mundo racional, que además no son excluyentes, porque la espiritualidad no es irse a vender manillas a la Sierra Nevada de Santa Marta, como también decía mi terapeuta. El mundo de la materia, los negocios también son más espirituales de los que nos imaginamos, no son para nada excluyentes. Entonces, a ver, seguí estudiando administración de empresas, carrera que también amo con todo mi corazón, y desde ahí cogí el énfasis que fue mercadeo, ¿cierto? Porque de alguna manera sentía que era como la parte más creativa. Innovación también es muy creativo, pero me encantaba el tema de conocer el consumidor, porque miren que también tiene que ver mucho pues como con el tema de la psicología. A eso también pues como agregándole que cuando yo iba a consulta con mi psicóloga, ella me decía, tú deberías estudiar psicología. Y yo, no me enrede más, yo quiero ser artista, ¿cómo así? Entonces, que ya también les voy a contar porque cómo encontré eso como en una gran herramienta que es el tarot, que es arte, símbolo y psicología. Entonces, bueno, seguí en ese camino, me gradué, empecé a trabajar en consumo masivo, en una multinacional donde fui muy feliz, conocí personas maravillosas, pero algo en mí decía, hágale pues, o sea aquí está como colibrí enjaulado. Sal, haz algo diferente, a ti te apasiona y te encanta el tema espiritual, y yo sí siempre fui muy creyente del tema energético, aparte estudiar Reiki, ponerlo en práctica también, que es un arte hermoso, el arte sagrado de sanar con las manos. Por más de que sea una pseudociencia, lo que sucede es que la ciencia tiene límites y la racionalidad tiene un límite. Tú no puedes meter un pensamiento en un tubito de ensayo, ¿cierto? Entonces, mientras que el campo energético espiritual es ilimitado, el inconsciente también es pura energía, ¿cierto? Entonces, yo sabía que no necesitaba comprobarlo, yo lo sentía, simplemente lo sentía con certeza, de forma genuina. Y en ese momento llegó la pandemia y ya yo estaba yendo donde un psicólogo muy teso, un terapeuta que se llama César Hernández, y él trabaja también su terapia alrededor de los sueños, de la simbología, y es también tarólogo, usa también el tarot. Y en ese momento en pandemia sacó un curso del tarot. Y yo dije, yo igual trabajando, y yo dije, no, hagamos este curso, ¿qué nota? En la casa. Ustedes no se imaginan, o sea, yo recibí ese tarot, no se me olvida, yo estaba en la cama y yo dije, ¿qué es esto tan hermoso que tengo en mis manos? Y empecé a sacar carta por carta y me la detallaba y todos los días lo sacaba sin saber qué significaba y no me interesaba que fuera cada carta. Yo dije, esto es espectacular, lo puse en el nochero y hoy en día sigue estando en mi nochero cada noche porque el tarot lo pone a soñar a uno también espectacular. ¿Qué es el nochero? Que para gente que nos ve y nos escucha desde otras partes. La mesa de noche. Muy bien, gracias. La mesa de noche donde se pone todo lo que es muy importante, pero
adentro de la casa. O sea, como que es muy importante, pero no lo puedes meter al bolso para salir a la calle. Como que ya sería, pues como que te llevarías una lámpara, un tarot, Literal. todo eso como que en la cartera, no. Pero es importante, entonces no iría en el escritorio como como en la oficina, no puede ir o sea, allá. tienes que dormir con él al lado. Es un espacio muy peculiar. Sino que es muy jerga antioqueña, nochero. Sí, nochero. Sí. Pero Valga la también está de aclaración, día. qué pena de integrar. También es un día. Qué pena ahí la interrupción, pero es que nos parece importante porque aquí hablamos muy paisa, ¿sí o no? Sí, Entonces, siempre le decimos a la gente, Sí, hey, es si verdad. nos ven de otra parte, esto Sí, es tal sí, sí, cosa. es importante. Listo, en el nochero. Entonces empecé a tomar el curso y no me encantó. O sea, como claro, yo pues soy muy visual, mi memoria es muy visual, colores, formas, me encanta el arte además. Entonces, claro, yo veía esos símbolos y yo dije, ¿qué es esto tan impresionante? Empecé a estudiar el tarot. ¿Y no lo trajiste de casualidad? Sí, siempre O sea, ando que con ella él. sí sale con el tarot. Claro, el tarot lo acompaña a uno. Mentiras, Wow. pero sí, normalmente los cabalistas salen con sus minisobar, yo no, porque el Ah, más sí. Pero sí, los cabalistas salen con el minisobar. Bueno, Ah, qué bacano. Pero ya nos van a mostrar el con- tarot. espero que sí, que salí de afán. Ah, no, que Bueno, entonces empecé a estudiar el tarot y además de que, ¿qué es lo que sucede? El enfoque era junguiano, era psicológico. Carl Gustav Jung fue un psiquiatra suizo que toda su psicología era muy alrededor del simbolismo de los sueños. Tiene un libro muy hermoso que se llama El hombre y sus símbolos y habla sobre precisamente cómo las personas somos creadoras de símbolos constantemente y cómo los sueños también muchas veces no, o sea, los sueños son nuestro terapeuta porque los sueños son compensatorios, hablan de lo que está intentando compensar la psique, entonces se terminan siendo nuestros médicos, nuestros psicólogos, nos advierten también cosas, nos están hablando de lo que está sucediendo interiormente de una psique y así era la consulta de Jung. Y él se conectaba mucho con el tema de los arquetipos. Entonces, digamos que el tarot fue una forma de entrarme no solo al mundo del simbolismo, sino también a adentrarme mucho más a todo el campo de la psicología desde esa mirada. Y más como desde un proceso de sanación y lo que Jung habla de un proceso de individuación, que es precisamente dejar a un lado todos esos esquemas sociales que nos fuimos poniendo a lo largo de la vida, que nos fuimos creyendo el disfraz de médico, psicólogo, administrador, ingeniera y cada vez ir encontrando esa esencia que está en cada uno de nosotros. Entonces, desde esa mirada del tarot me adentré mucho más, me encantó. Y lo terminé, seguí trabajando hasta que en algún momento ya decido renunciar. Tuve una experiencia muy bonita durante un año como medio sabático, también trabajando en una empresa de salidas pedagógicas al aire libre, también como guía. O sea, cambié 180 oficina a salir a recorrer también el mundo. Mientras seguía estudiando cada vez más el tarot, me empeliculé, me encantó, leía cada vez más y empezaba a practicar con amigos en cafecitos. Hasta me acuerdo cuando estaba en la oficina también mi jefe me decía, ay, saquemos el tarot en esta reunioncita a ver, que no sé, uno se vuelve... Sí. Uno se vuelve, cuando uno tiene el tarot, claro, todos quieren que le saquemos las cartas en esos momentos. Entonces, nos leemos las cartas. Así fue. Así fue de a poquitos. wow. Ya después abrí el consultorio. Y me empezó también a llegar como la información como haz otra vez Reiki, entonces empecé a unirlo también con el tema del Reiki. Hay otra cosa que también es que cuando renuncié empecé a hacer mucho yoga, la vida después también me llevó a ser también maestra de yoga, a enseñarlo también y pues finalmente todo está unido, todos los caminos llevan a Roma, a la cábala, que el tarot, que la astrología, la psicología que queramos también como coger. Finalmente para mí todos son los mismos procesos de conciencia, de llevarnos a conectarnos con esa parte más consciente que es realmente la esencia en uno. Para mí eso es espiritualidad, por ejemplo, sea el camino que queramos coger. Entonces, ahora sí, para llevarlo a tu pregunta del mundo racional, dentro de estas vertientes hay una muy chévere que es el chamanismo. Okay. El chamanismo comienza, no es Siberia, sí, donde todos creemos que es en América, pero no, comienza en toda esta parte, inclusive de Rusia, empiezan a canalizar esta información. Chamán significa hombre sabio, era el hombre sabio de la tribu que era capaz de canalizar precisamente pues información importante para la tribu,
era el médico también, era el yerbatero el que combinaba todo, entonces termina siendo como psicólogo, médico, en fin. Todo esto pasa a Asia y se convierte en la medicina china, también a la India, y ya después también pasa a América y se convierte en lo que es el chamanismo, acá en América. Y hay unos libros muy chéveres de Carlos Castañeda, peruano, que convive con una tribu en México, y Juan Matus, uno de los líderes de la tribu, le enseña como esos pasajes de los chamanes. Para mí hasta ahora pues ha sido como un tipo de conocimiento que integra muy bien el mundo espiritual con el mundo racional, porque en el chamanismo ellos tienen dos términos: el tonal, que es el mundo de la materia, que para ellos era muy importante trabajar el tonal estando conscientes, y el nahual, que era el campo energético. Entonces ellos explican que todo tonal, toda materia tiene una antimateria. Todo, inclusive las plantas, las cosas, ¿cierto? Todo tonal tiene un nahual. Entonces, ¿cuál es la idea? Trabajar todos esos campos desde diferentes frentes, y en el tarot también se ve el mundo espiritual, el mundo emocional, el mundo físico, que son los tres campos. Entonces, no, me encanta. No, porque con todo lo que nos regalas y todo lo que nos cuentas, es precisamente esa oportunidad que lo hemos dicho mucho acá, y es poder abrirse a uno poder escuchar, experimentar y tomar, digamos, cosas, y no cerrarse mucho en las creencias de uno mismo. Y lo hablábamos en uno de los capítulos, que es que cuando uno se cierra mucho a sus propias creencias, creo que ahí es donde comienzan los conflictos, ¿cierto? Porque uno defiende sus creencias. Entonces, digamos que alguien así súper católico, súper cristiano, no sé, algo que vaya mucho más como hasta el extremismo, escucha este tipo de cosas y va a decir... Pues que está hablando. Sí, como pero, que... Sí, es que por eso me gusta escuchar. Y sobre todo que cada persona, o sea, los invitados que hemos tenido siempre hablan, o sea, como que hablan desde demasiado profundo del tema que sea, de imagen, de espiritualidad, de... Los miedos que me conozco. Exacto. Y todos los temas son abiertos, como que nadie viene aquí a imponer su discurso. No podría decir como ella podría venir acá y eso mismo que está diciendo, decirlo impuesto. Decir como no, es que mira, son estos tres y tenés que trabajar estos tres. Si no, estás perdiendo el tiempo en el planeta Tierra. No. Ella lo habla y expone y ha hablado como de 5 temas. Habla de psicología, de curanderos, de reiki, de administración, de mercadeo. O sea, sí, ha hablado de todo. O sea, no habla de política porque no le hemos preguntado. Pero ha hablado de todo, y todo es de manera abierta, o sea, nunca ha cerrado como la oportunidad de que, pues yo por ejemplo aquí me he cuestionado, de cada cosa que he hecho, he pensado otras 7.000, pero entonces es muy bueno escuchar. Y es verdad, no, pero es verdad, porque uno empieza a preguntarse, y a todo lo que Aleja nos mostraba, y nos conversaba y nos hablaba, comienza uno también como a cuestionarse las creencias, como a decir, ve, mira, pero esto de la psicología, si uno lo une con esto y con esto, y en estos días leí esto, vi esto y un montón de cosas, empieza uno también a formarse, que me parece muy bonito lo que tú dices, y es la forma en la que yo vivo mi espiritualidad, la forma en la que yo empiezo como a vivir mi vida, la forma en la que yo tuve la capacidad de ponerle un sentido a mi vida, que eso también es algo maravilloso, que uno se sienta vivo y feliz desde lo que hace, siente, y además desde lo que puede proveerle a otras personas. Eso también me parece maravilloso. Creo que ojalá todos tuviéramos como esos propósitos superiores, o sea, que van, o que sí, que lo sobrepasan a uno, y es: yo tengo conocimiento, yo me alimento a través de lo que hago, como hago, pero también tengo la capacidad de dar, que es lo que nos está mostrando Aleja, y es que es profe de yoga, que además ya tiene su consultorio, tiene entonces la capacidad también de poder como dar, que eso me parece muy brutal, porque algunas veces, o por lo menos uno escucha a mucha gente que es muy tesa en un tema o en algo, pero se lo quedan para ellos mismos. Tal cual. Y ya, y listo. Y yo soy el que sé, y ya, y no me importa nadie más ni nada más, pero Aleja nos muestra, uno, un proceso maravilloso que vivió, dos, esa capacidad que tuvo también de empezar a integrar un montón de cosas que me parecen muy chéveres, muy bacanos. Voy. No, pero es muy bacano porque miren, escuchen, miren todo lo que ella nos dice.
el tema de los sueños, que yo creo que más de, pues yo creo que todos nos hemos preguntado el significado de los sueños, Sí. o si es algo que es más como, no sé, yo alguna vez trabajando en el Parque Explora, me acuerdo que fue un neurólogo súper teso de apellido Villegas, y él nos decía que en términos pues como más científicos los sueños eran como las proyecciones que uno tenía del inconsciente y que también eran como proyecciones de temas de en el día que a ti te preocuparon o temas que tú tenías por resolver o algo que te impactó mucho, ¿cierto? Como desde la ciencia, pero ya con lo que tú nos cuentas que tiene un simbolismo, que tiene un montón de cosas, empieza uno a preguntar desde las mismas creencias, ¿y hasta dónde puede llegar la ciencia y hasta dónde yo puedo abarcar otro tipo de conocimiento que me ayuda a comprender otro tipo de cosas? Eso me parece maravilloso. Entonces, tú contándonos todo lo que nos cuentan, y ahí es donde nosotros siempre les decimos a las personas que nos ven y nos escuchan es, hey, ustedes se han preguntado sobre ustedes mismos, sobre su felicidad, qué es lo que les gusta, si han sentido de pronto la curiosidad de investigar ese tipo de temas, pero uno muchas veces también se frena por el que dirán. Entonces también la invitación es, hey, sin miedo, sin temores, investiguen, que eso es muy bacano, o por lo menos hasta donde escucho le dan ganas a uno de saber un poco más, o de irle hasta de irle consulta. o de decirle, me lee las cartas por favor, el tarot por favor, como, Sí, como para uno empezar como a vivir, a experimentar, porque también uno, o por lo menos si uno es mucho desde lo racional, también hay cierto tipo de incredulidad. O sea, hay un momento en que, por ejemplo, no sé si te ha pasado, si alguien te ha dicho, léeme las cartas, pero es como que, no creo, es como más por ensayar. No sé si te pasa eso. O bueno, ahí hay otra pregunta que a mí me surge. Si uno no cree, por ejemplo, en el tarot o en las cartas y yo te pido que me las leas, lo que va a salir puede estar condicionado por, digamos, por mi energía o por la disposición que yo tenga ante lo que va a pasar o mostrar, sí, lo que me vas a mostrar en el tarot, no sé, ya es como más, sí, como más desde mi curiosidad. Bueno, yo creo que ahí hablemos entonces un poquito como el tarot, ya que Okay. estás- Pero, ¿y por qué te hago la pregunta? Porque hay no sé si han escuchado este man, yo creo que es de la Mega, no me acuerdo qué emisora es, que es de lo paranormal. Bueno, el hombre se llama Daniel y él es un man que habla constantemente de lo paranormal. Porque voy a poner este ejemplo porque creo que va muy en línea de las creencias. Entonces el man dice, vengan, yo no creo en nada de espantos, de pues, esas cosas raras. Y él Sí. dice, y a mí no me ha pasado nada. Y él dice, venga, pues como a la gente que es bruja y todo eso, él dice, vengan, háganme cosas a ver si a mí me pasa algo. Háganme Sí, cosas. sí, o sea, le dice como a la gente, pues a los que saben de brujería y todo eso, Sí. háganme cosas a ver si me pasa algo. Y la misma gente le dice, venga, es que si usted no cree, no le pasa. ¿Sí me entiendes? Entonces mi pregunta va como desde ahí, es como si te has encontrado alguna vez alguna persona O cómo funciona más que todo. que como diga la pregunta. eso, como que diga, Como que si uno no está alineado no, con o sea, esa energía, entonces eso, no sirve. gracias por desenredarme, Sí. bueno. por eso estás aquí conmigo. Quiero como decir una cosita con el Sí, tema sí, de las creencias que tiene que también ver mucho con el camino de individuación e inclusive el tarot es como que a la final lo importante es uno formarse sus propios criterios de la vida y no alrededor, más bien ir también cuestionando todo lo que te dijeron papá, todo lo que te dice mamá, todo lo que te dijeron en el colegio, porque uno está formado por la familia, el lugar donde creció, es decir, la sociedad y la escuela, la institución, ya sea colegio, universidad, grado, posgrado, tal. Entonces uno llena su cabeza, su mente de un montón de cosas que te dijeron, que son esas famosas creencias, y la idea es uno irse formando sus propios criterios a partir de que la experimentación y decir finalmente es que yo creo en eso porque es que lo viví también. Y para mí es esto. Ahora bien, lo importante no es lo que dijimos, no llegar, lo importante no es, realmente si uno está haciendo un camino de conciencia, uno no va a llegar a evangelizar a ningún lado, porque uno sabe que cada uno está en su propio camino y que respeta que cada uno se debe formar en su propio criterio. Por lo tanto, yo no tengo por qué llegar a imponer nada, ¿cierto? Súper. Partiendo de eso, inclusive hay la biografía del silencio, que es un libro muy lindo de Pablo de Orsel, decía como es casi que un crimen para uno mismo castigar
la versión nuestra del pasado por la ignorancia del pasado, por la sabiduría del presente. Y pasa lo mismo con la familia, que muchas veces cuando se hacen estos caminos de conciencia empiezas entonces a señalar y criticar a tu familia que porque no entienden o no creen, y finalmente eso es un retroceso también. Ahí te están exponiendo a prueba el ego, ¿cierto? Porque hay una carta del tarot del juicio, el judgment, el juez miente. Entonces, mientras todo lo que enjuiciamos en la vida nos está hablando de todo lo que nos falta por realizarnos. Mientras más enjuiciemos es todo lo que nos falta por realizarnos. Es directamente proporcional, entonces hay que tener también como estar atento a eso, esas pruebas también del ego. Entonces, sí, formarnos nuestros propios criterios y hablar es desde la experiencia propia, más allá de lo que me dijeron en la sociedad, ¿cierto? Eso es importante, que también se ve en el tarot. Ahora bien, ¿qué es el tarot? Tarot significa camino y tot, sabiduría en hebreo. Tarot es un camino de sabiduría. Hay muchas fuentes que dicen que fue primero en Egipto, otros en Francia, o sea, no se corrobora, pero en definitiva es un camino que es canalizado a través de los arquetipos o lo que llamamos arcanos, que muestran el camino por el cual todos vamos recorriendo a lo largo de la vida, a través del alma, a través de los disfraces que nos ponemos. Entonces encontramos el emperador, que es el papá, el líder, la emperatriz también, la mamá, el mago, que también puede ser el médico, el chamán, el sumo sacerdote, ¿cierto? Después pasamos a un segundo nivel donde empezamos a ver ya arquetipos más del equilibrio, como la templanza, el colgado, que nos lleva a situaciones donde no podemos hacer nada al respecto, y el último nivel, que es el camino de la individuación, que ya vemos arquetipos más como el sol, la luna, la muerte también, pero que es desapego. Son como los dibujitos, no sé cómo se llaman, entonces, que salen en las tarjetas. O sea, pues a mí no me ha leído el tarot, pero sí he tenido la oportunidad como de gente que tiene el tarot literal en el nochero y me muestra como las tarjetas. sí. Literal, pues eso solo lo entienden ellos, que se saben los dibujitos, pero eso que estás diciendo son como dibujitos que están ahí, ¿no? Sí, exacto, son cartas con un lenguaje simbólico. Ajá. Ok. Exactamente. Pero eso es algo muy chévere también, que es el símbolo. Por ejemplo, Jung decía que el símbolo es un dibujo o cualquier representación gráfica o palabra que tú lo ves y puede tener un significado inmediato. El yin y el yang, la cruz, por ejemplo, la unión del cielo con la tierra, el símbolo del Om, tú lo ves y pero también guarda un significado inconsciente que no puede ser explicado por la razón, tiene un significado oculto. Y nosotros, como el símbolo viene del inconsciente, que ya les voy a explicar un poquito de eso, por eso somos constantes creadores de símbolos. O sea, los seres humanos todo el tiempo tenemos que crear símbolos, porque es una manera de conectarnos con nuestro inconsciente, que ahí vamos uniendo un poquito razón, mundo de la materia y energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un mundo tonal, materia, que está representado por el cuadrado, y tenemos un mundo energético que está representado por la espiral. Hagan de cuenta que hay un puente entre ambos mundos que permite ver cuál es esa intención de la energía en la realidad del espacio-tiempo, y ese puente es el tarot, es el símbolo, perdón, no necesariamente el tarot, el símbolo. El símbolo nos permite ver cuál es esa intención de eso inorgánico, de eso inconsciente, y traerlo al mundo de la materia. Es una forma de poder unirnos con nuestro campo energético. Por eso los sueños son 100% simbólicos y son muy difíciles de llevar a la razón, porque hacen parte del campo inconsciente energético. Tengo dos Ahora bien, preguntas. Pues una es, si por ejemplo yo me leo las cartas contigo y después voy y me las leo me encanta esta a otra parte, o a Sí, África, no sé, significa lo mismo. O sea, las dos personas estarían, o sea, como que saldría lo mismo. entonces es energía, exactamente. Se puede hacer también tarot virtual. Estés en África, donde estés, ¿por qué? Bueno, entonces ya les voy a contar también cómo funciona el tarot, que están. Si me sacan las cartas y no creo en eso, si estoy en África. Vamos a hacer solamente un capítulo del tarot porque está muy No, pero de interesante. los sueños se ven muchas preguntas. Y la otra es verdad que uno no puede soñar con gente que no ha visto. O sea, como que cualquier cara que uno sueñe ya tuvo que haberla visto. Como que el cerebro no se inventa caras.
No, sí, claro que se inventa todo lo que tú quieras. En el sueño todo puede pasar. Todo, okay. ¿Qué sucede? Pero volviendo entonces al tarot. Sí, yo me acomodo. Si ustedes van por las ramas, yo me voy por ahí. No, sí. Y eso es lo que aquí pretendemos, es hablar, aprender, porque es... Claro, y los dos juntos. Pero es más eso, o sea, más desde la curiosidad, porque, claro, otra vez... Digamos que tú que estás en ese mundo o la gente que está en el mundo de la energía, del tarot y eso, pueden entender, ¿cierto? Pero o sea, a mí tampoco nunca me han leído el tarot, no conozco uno, la verdad nunca he tenido la oportunidad de tener uno en mis manos. Sí. Pues son cartas bonitas, o sea, estéticamente son bonitas. Son bonitas. No sé qué, como que energía trae, pero estéticamente muy bonito. Pero entonces por eso hay todas las preguntas que se estamos lanzando, entonces aquí estamos, mira nuestras posiciones súper alineadas y de interesados por el tema, así que por eso hacia esa dirección van como las preguntas, más desde la curiosidad, porque es muy chévere uno aprender como todo eso. Claro, y que sepa bastante porque sabe mucho, o sea, literalmente, o sea, es impresionante, Aleja, todo lo que sabes. Como, es verdad que para este dolor de espalda esta posición de yoga, o sea, cualquier cosa que me pregunte, ella me va a responder. Tiene la respuesta. Como qué modelo de negocio es mejor para vender galletas, igual también me va a responder. Sí, súper. Aleja es Dios en uno. Ay, bobitos. Buda, estamos todos con No. Ojo con eso. Estamos con Dios. Necesito un mercado. Bueno, entonces, ¿cuál es la connotación que se tiene normalmente al tarot? Es, ay, no, eso es para leerme el futuro, eso es súper esotérico. Esa es la creencia. Yo no, pues, y es normal, y se ha usado muchas veces con esa finalidad desde la parte del ego y la sombra de la humanidad. Está bien, estamos en la tercera dimensión, hay de todo, no vamos a juzgar. Lo que sucede es que esa no es la finalidad del tarot. Además de que el futuro no existe, el futuro está por venir. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un tejido de la realidad que es incambiable. Hoy es miércoles, mañana es jueves. Sí o sí, mañana es jueves. Ese es nuestro porvenir. Nadie puede cambiar eso. Hay otra parte que es el futuro, donde se alberga nuestro libre albedrío. Mañana jueves, si queremos, nos levantamos a las 10 de la mañana y no trabajamos, o nos levantamos a las 5 y vamos al gimnasio súper juicioso, ¿cierto? Entonces, ambos combinados, ese libre albedrío, con ese porvenir incambiable, va formando nuestro destino. Entonces, no hay que ser adivinos para saber que si yo mañana empiezo, por ejemplo, a comer mucho azúcar, pues por ejemplo en mi caso que tengo herencia diabética, probablemente ese destino hacia adelante va a estar marcado por una mala salud, probablemente una diabetes o inclusive incrementar de peso. Por ejemplo, pero eso no significa que sí o sí voy a tener diabetes, porque yo el día de mañana también puedo cambiar ese hábito o ese vicio, ¿cierto? Entonces, por eso el destino no es que ya está escrito, son nuestras decisiones constantes, estamos en un instante eterno, y esas decisiones que tomamos sí tienen un desencadenante. Lo que pasa es que todo el tiempo podemos cambiar este instante eterno, por lo tanto todo el tiempo este destino está cambiando, y por eso no podemos decir esto va a pasar. Entonces, por ejemplo, una amiga que le dijeron, no, es que en diciembre vas a quedar en embarazo, y yo le decía, pues sí, Mani, y si en diciembre usted no tiene relaciones, pues no va a bajar el Espíritu Santo. Yo sé que hay un libro que dice eso, pero eso no te va a pasar, o sea, entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado con esas reprogramaciones que se hacen, donde termina pues como sucediendo las cosas, pero es porque te dijeron esto va a pasar y uno se lo pone en la cabeza y termina pasando, pero no es así y no es la finalidad del tarot. Entonces, ¿cuál es su finalidad? Como finalmente el símbolo es ese puente, como les contaba, es ver, es ese espejo de tu alma. Es más, es un camino de autoconocimiento. Ver que está en ese lenguaje tan energético, tan difícil, muchas veces de interpretar, y a través de las cartas del tarot darte claridad, ya sea en una situación en donde necesitamos como develar cosas que todavía no lo hemos logrado colocar en palabras. Entonces, es más, es un camino de ¿qué? Individuación, lo que les contaba, tomar decisiones más conscientes. Miren que inclusive se va alejando un poquito también de lo esotérico. Ahora bien, con el tema de
de la virtualidad o que si estás lejos. El tarot funciona con el tema de la sincronicidad. La sincronicidad es otro término de Jung, que es cuando un evento de tu inconsciente coincide con el afuera. Entonces, las cartas, a medida que vamos hablando, las palabras también tienen energía, vamos imprimiendo la energía, y las cartas que salen ahí son sincrónicas, son lo que necesitamos ver para lo que está sucediendo en tu inconsciente. Entonces puedes estar a distancia, pero estamos hablando de ese tema y perfectamente podemos también sacar las cartas para ver esa situación. Con tu pregunta, es que yo soy súper escéptico. Por ejemplo, en el tarot pasa que hay una carta que es la luna, que es la madre cósmica, que habla de toda la parte más inconsciente en nosotros. Cuando la luna sale en el centro, normalmente es una tirada que el consultante no va a entender. Es como explicarle álgebra a un niño. Ok. Entonces, ¿Cómo hacerlas? Yo siento que esa luna va a salir. Yo no sé eso, pero va a salir. No, sino que ahí te interrumpo, Aleja, qué pena. Y es que, claro, lo que me acaba de explicar, o nos acabas de explicar, Aleja, a todos, que me parece muy chévere, y es que lo tenemos muy asociado a que te vamos a leer el futuro, más como a lo esotérico. Entonces, claro, por eso yo hablo desde el tema de la poca creencia ante el tarot, pero porque tenía esa visual. Ya con lo que tú me explicas, yo digo, no, es que sí hay todo un fundamento desde la psicología, desde la energía, desde todo, que, como tú dices, no es que te va a mostrar el futuro, sino que te ayuda a resolver, te ayuda a mostrar, te ayuda a canalizar, te ayuda a un montón de cosas. Jodorowsky, por ejemplo, Checho decía, Jodorowsky, que fue el que trajo el tarot de Marsella, con eso que dices, decía algo muy interesante en la vida del tarot en su libro, y es, o sea, si nos ponemos a ver porque uno a veces es como, ay, ¿qué va a pasar más adelante, cierto? Pero es algo que no ha sucedido, o sea, no está en nuestra mente. Entonces, en realidad, no es que tengamos una ansiedad por el futuro, porque es algo que no existe. Tampoco es el presente, porque esto es un instante eterno. Mientras les digo esto, ya pasó. Normalmente es el pasado. Toda ansiedad viene por un evento del pasado que no hemos logrado develar y no hemos logrado ver. Entonces, esa ansiedad hacia el futuro está probablemente en un pasado que no hemos resuelto, y a través del tarot podemos ver también qué es eso del pasado que no hemos logrado ver y resolver. Wow. O sea, que mira que no es solo futuro. Bueno, no es futuro. No es futuro, no, está súper interesante. Pero por ejemplo, brutal. Si sale, es que tengo demasiadas dudas de las cartas. Porque si salen unas cartas, o sea, y yo me llevo esas mismas cartas a ti y luego le llevo esas mismas cartas a otra persona que también sabe de tarot, me dirían lo mismo. Pues a ver, si estamos viendo la misma situación, sí. Pero yo, por ejemplo, claramente, tendría que contar mi vida como, y que tú pues lo leas yo contándote mi vida, o yo puedo sentarme ahorita y tú me lees las cartas sin conocerme. Ok, entonces ahí también está como la intención que le quiero colocar a la tirada. Obviamente, mientras más abierto, pues no, simplemente léemelas a ver, pues también te podemos develar ahí como un consejo que puedas estar, o una situación que te pueda estar diciendo en ese momento el tarot, lo podemos hacer, pero pues mientras más abierta, pues más abierto va a ser el mensaje. Mientras más cerrado quieras esa intención, pues más acotado también pueda estar. Y te las puedes autoleer. Pues como que tú te levantes por la mañana y digas como... Sí, hay muchas formas, claro, está la tirada del día, por ejemplo, entonces uno se puede sacar como también su tirada del día para intencionar la energía de ese día. Como tiene números, entonces las arcanos mayores van del 0 al 21, entonces el día 1 del mes, el mago, y tú te puedes conectar con ese día también con la energía del mago. Claro que uno mismo se lo puede sacar. Claramente no es lo mismo ver la casa desde adentro que te dan la casa desde afuera, ¿cierto? Pero también en la medida que uno va cogiendo como esa forma de observarse y ser testigo de uno mismo, de sus pensamientos y de sus emociones, también puede tener la capacidad de tener criterio para leerse uno mismo también sus cartas, siendo ese buen observador. Sí, es más, es tan teso, vale, con decirte que tú puedes venir, pasa mucho, tú puedes venir con una situación acá y te saco las cartas, y vas donde otro tarólogo y puede que el 90% te salgan las mismas cartas, porque cuando hay una situación que yo no he resuelto, necesito verificar. Esa es una forma de ver que algo no se ha resuelto. Cuando te sale normalmente la misma carta y vuelve y te sale a los 3 meses la misma carta, y pero Aleja, ¿por qué la misma? Venga, que es que no hemos resuelto un asunto acá. Eso pasa mucho cuando sale muchas veces uno mismo arcano nos tira muy similar.
Bueno, ya cambiando las cartas, vuelvo a los sueños. Y me acordé, es que tengo muchas preguntas. Me acordé del episodio en el que hablábamos de que tú y yo seguimos soñando con el colegio. Es que y tengo esa duda existencial desde, o sea, yo digo como, ¿a dónde voy? Necesito ahorita dejar de soñar con el backstage. colegio, o sea, ya no quiero soñar más con el colegio. Y me acordé que tú también soñabas con el colegio y dije, como estás la experta, para que me diga por qué sigo soñando con el colegio. Pero espera, antes de pasar a eso, porque si no estamos saltando de tema en tema y se van a quedar como que, ay, yo quiero saber más del tarot. Cerremos lo del tarot. Entonces, uno, creo que aquí quitamos, o por lo menos yo quité, y ojalá ustedes también hayan quitado como esa visual de... De que te leen el futuro. Sí, como de leer el futuro, que es algo más esotérico. Creo que aquí con esa explicación tan maravillosa que nos diste, se cae ese telón y creo que va más desde la intención, desde la energía, Sí. desde saber una situación, cómo resolverla, qué está pasando, que eso me parece genial. Y también les diría, dejen a un lado el futuro, o sea, no hay necesidad, es que vivimos es un instante Sí, es el eterno, presente. entonces más bien enfoquémonos en resolver tantas cosas que hay del pasado para resolver, para recapitular, para hacerse Oiga. cargo, que verdad. Oiga. Es mejor centrarse en las acciones que tomamos en este presente eterno instante. y sanando también, porque es importante sanar y recapitular sucesos del pasado. Wow. Y eso va haciendo un destino, va de a poquitos haciendo el destino que queremos hacia adelante. Brutal. Tengo otra pregunta. Pero espérate, Entonces- espérate para cerrar lo del tarot, lo que vamos avanzando. No, porque lo del Me tarot, encanta este yin yang. Es como... porque el tarot, o sea, uno, lo que estaba diciendo ahorita, dos, creo que es una forma también diferente de uno poder abrirse a tener como ciertas respuestas que algunas veces uno no encuentra. Tres, creo que el tema de la psicología que tú nos estabas contando, que tanto lo hemos tocado acá, Vale es psicóloga. Entonces creo que es muy brutal también empezar a ver otras formas diferentes en las que uno mismo se puede hablar con uno mismo, o las formas en las que uno puede encontrar personas que le ayudan a uno a hablar con otros, con el pasado, con un montón de cosas que uno muchas veces no sabe que están ahí. Creo que hoy hemos hablado mucho del inconsciente, del pasado, de este instante eterno que estamos viviendo, pero que está ligado también a todo ese montón de cosas, la historia que tú nos cuentas, de cómo encontraste ese momento para ser lo que ahora eres, que eso me parece también brutal, esa historia. Entonces yo creo que es empezar a preguntarnos es si estoy feliz, para dónde voy, y si no sé, creo que esas son experiencias que te pueden ayudar a enfocarte, a mirar otras posibles respuestas que te pueden ayudar a encontrar como esos momentos, como no sé si momentos, no, como esos peldaños, como esas cositas que te van dando a ti felicidad para proyectarte no hacia el futuro porque es incierto, pero sí de pronto, como tú dices, ir haciendo acciones para que esto se vaya como materializando. Eso me parece brutal. Entonces ahí yo creo que le damos de pronto un medio cierre a lo del tarot. Creo que podemos hacer un capítulo haciéndole nosotros dos preguntas y pasemos al tema de los sueños. Yo creo que hay mucho que hablar pues del tarot y creo que hay cosas muy bacanas ahí que podemos hablar. Y entonces, eso nunca lo hemos hecho, hagamos segunda parte de los sueños. Entonces dejemos aquí esa primera, vamos a dejar aquí esa primera parte. Vayan, este se acabó. Mentira, no. Vayan. Parte 2, vayan en la 2. Sí, vayan a la parte 2. Vamos a dejar la parte 1 acá, que me parece maravilloso. No sé si quieres complementar algo antes de terminar en la parte 1 del tarot, o crees que aquí es suficiente para que ustedes vayan a investigar más, no sé. No, está perfecto. Ahí está perfecto, Parte listo. 2.